Bueno, ahora que ya vimos cómo buscar contactos de una manera muy sencilla, veamos una forma mucho más avanzada de buscar contactos, inclusive de manera masiva. Y no solamente de buscarlos, sino también de segmentarlos por búsquedas. Ahí está una de las formas que te decía que son más avanzadas de segmentar tus contactos y que te va a servir muchísimo para tener todos tus contactos dentro de una sola lista, pero muy bien segmentados. ¿Ok? Entonces para ello vamos a ir a hacer clic aquí donde dice contactos. Vamos a hacer clic acá en cualquiera de estas campañas para buscar o podemos copiar como lo hicimos en el video anterior el nombre o el correo electrónico de la persona acá. O podemos inclusive, una tercera opción, decirle que nos muestre todos los contactos. En este caso, en la cuenta tengo 23 contactos, hago clic acá y nos va a mostrar todos los contactos que tengo acá en este caso, ¿sí? Que son puros correos de prueba. Ok, teniendo esto acá, puedo hacer una búsqueda. Dice buscar contactos y luego dice buscar por nombre o correo electrónico. En este caso voy a buscar nuevamente mi correo electrónico, López 27, ¿sí? Y esa es la búsqueda sencilla. En este caso estoy buscando un contacto solamente, ¿ok? Si entro acá, por ejemplo, a este contacto, me va a mostrar la hoja resumen, la que veíamos en el video pasado, y de esa manera entonces tengo toda la información. Ese es la parte sencilla. Ahora, si quiero hacer una búsqueda avanzada, simplemente hago clic acá donde dice búsqueda avanzada y me va a mostrar más información. Entonces me dice, ¿en qué campaña quieres hacer la búsqueda? Aquí selecciono la campaña en la cual quiero hacer la búsqueda, por ejemplo, desmarco todas, marco la campaña de prueba, le digo aplicar y me va a mostrar los contactos que tengo en esa campaña. Adicionalmente, puedo decirle que me muestre cualquier ajuste de autorrespuesta o que no hayan recibido la autorrespuesta o que no hayan, que hayan recibido autorrespuestas o que no hayan recibido autorrespuestas. Esto para el caso de que yo tenga en esta lista muchos contactos y quiera verificar quiénes han recibido o quiénes no han recibido mis autorrespuestas programadas. Esos son los dos campos más básicos. Ahora, hay un tercer campo que está acá, que dice suscritos en cualquier momento, que tiene una gran cantidad de opciones para poder verificar, digamos, en qué momento o en qué periodo se registró ese contacto. Entonces puedo ver quiénes en esa lista se han registrado hoy, quiénes se registraron ayer, en 30 días, en una semana, mira todas las opciones que hay. Eso me va a servir muchísimo para identificar, por ejemplo, puntualmente qué proceso están atravesando mis clientes en ese momento, o sea, qué tanto conoce mi empresa, si ya de pronto ya les envié varios comunicados, lo que te decía en el video anterior, si ya por ejemplo recibieron todos los mensajes de autorrespuesta, en fin, esa información es muy valiosa porque de esa manera podemos identificar cuánto tiempo lleva el usuario con nosotros. Por ejemplo, para que seamos un poco más gráficos, si esa persona se registró hace 2 años y no ha recibido ningún correo electrónico, también lo podemos saber. Podemos saber que esa persona se registró hace 2 años, pero jamás vio nuestros correos electrónicos. En ese caso, yo lo que hago personalmente, y esto es una recomendación, como te lo digo, a nivel muy personal, es que yo mensualmente depuro mi base de datos. ¿Qué es lo que hago? Busco personas que, por ejemplo, en el último año o en los últimos 2 años no hayan abierto mis correos electrónicos y los voy eliminando. ¿Por qué? Porque si ya en un año o en 2 años no lo han hecho, pues va a ser muy complicado que, digamos, en el siguiente año lo hagan. Entonces, más fácil los borro y me dedico a conseguir nuevos contactos, contactos que definitivamente sí estén interesados. Y de esa manera tengo controlada mi base de datos y muy bien segmentada. Así es como de esa manera aumento la efectividad. Muchas veces hay personas que tienen listas, por ejemplo, de 100.000 contactos y envían un correo electrónico y solamente los ve el 1%, si mucho el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una base de datos que le hace falta depuración, ¿sí? Obviamente el porcentaje de aperturas es bajo. Hoy en día los usuarios reciben gran cantidad de información y es, digamos, muy común que no todo el mundo vaya a ver nuestros correos electrónicos. Eso no quiere decir que tú borres a todo el mundo, no, tengo un criterio, así
como tengo yo uno que es el de 1 año o 2 años sin que abran los correos electrónicos. No porque no abran un correo electrónico, entonces ya lo vas a eliminar. No, obviamente no. Espérate un tiempo, tú lo defines, cuál es ese periodo de tiempo y ya lo borras. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta quiénes han abierto o no? Por ejemplo, hago clic acá donde dice añadir condición y puedo empezar a seleccionar más datos de segmentación. Entonces, le digo detalles del contacto, acciones de contacto, localización, puntuación, etiquetas. Si es por detalles del contacto, lo voy a marcar acá, entonces quiere decir que es por la información del contacto. Por el nombre, por el email, por campo personalizado, por fechas de suscripción, ¿sí? Puedo decirle que me muestre quién se ha registrado hace 2 años en febrero, por ejemplo, ¿sí? Para determinar los contactos que tengo ya de 2 años, para verificar quién ha visto o quién no ha visto mi información en los últimos 2 años. O puedo elegir que me muestre los métodos de suscripción, es decir, que me muestre hace 2 años o hace un año o hace una semana a quién añadí manualmente, quién se registró mediante formulario, quién está vinculado mediante una clave API, en fin, o sea, aquí hay una cantidad de criterios que posiblemente en este momento no los tengas muy claro, pero que con el tiempo te vas a ir dando cuenta que todo esto te va a ayudar muchísimo para poder tener tu base de datos muy bien optimizada. Recuerda que tener esa base de datos bien optimizada es la clave también, o una de las tantas claves para que esto sea realmente exitoso. Entonces, le voy a dar aquí, por ejemplo, donde dice fecha de suscripción. Puedo decirle que es antes de él o después de él o es él, o sea, para determinar una fecha exacta. Por ejemplo, digamos acá antes de él y puedo marcar una opción. Y le puedo marcar años atrás o meses atrás o semanas atrás, en fin, lo que tú necesites. En este caso le marqué, por ejemplo, noviembre del año pasado, diciembre, digámoslo en diciembre del año pasado, y le digo aplicar. Como en esta lista solamente tengo un contacto, pues voy, bueno, obviamente no me va a filtrar absolutamente nada. Si yo le digo o le hago clic en aplicar, mira que me dice que no tiene ningún contacto. Pero tú que tienes una base de datos muy grande y que posiblemente la tengas hace un buen tiempo, entonces vas a poder hacer esto. Ahora, si tú subiste una base de datos, digamos con un Excel, con un archivo, pues posiblemente tampoco esta información la tengas, a menos de que tú manualmente hayas incluido esa información dentro de tu archivo de Excel y hayas vigilado que toda esa información pase acá. ¿A cuál información me refiero? A la fecha, por ejemplo, en que obtuviste ese contacto, ¿sí? Esa es la única forma. Entonces, puedo añadir esa condición e inclusive si tengo listas más grandes, puedo añadir más condiciones. Esto va a funcionar muy bien cuando ya lleves algunos meses trabajando con tu cuenta de GetResponse, capturando contactos, haciendo campañas. Vas a ver que esto te va a facilitar la vida. Y esto es algo que es muy fácil de manejar, dedícale aproximadamente media hora o una hora semanal y vas a tener una lista muy efectiva, muy bien organizada. Es como te digo, no solamente se puede añadir un parámetro de condición para continuar haciendo búsquedas, sino que puedes añadir varios parámetros o varios condicionales. Recuerda que no solamente tenemos el detalle de contacto, sino que tenemos acciones del contacto, acciones que son, que nos marque precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, la última vez que abrió fecha de la última vez que abrió un correo electrónico. Lo que pasa es que aquí no se alcanza a ver, pero eso es más o menos lo que dice. Entonces dice, fecha de la última vez que abrió el correo. Entonces, antes de o después de él y todo eso. De esa manera podemos identificar la última fecha que abrieron, que nos diga si los últimos que abrieron en enero de 2015, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta quiénes realmente han abierto ese correo electrónico en esas fechas. En un siguiente video yo te voy a mostrar con una base de datos bastante grande cómo funciona esto, porque realmente la práctica es lo que nos hace aprender todo esto. Entonces, con esa condición, tú puedes empezar a verificar muchísimas más cosas. La localización, puedes localizar personas en una ciudad determinada, en un país, en una región. Aquí quiero ahondar un poquitico más en el tema. GetResponse tiene algo supremamente interesante y es que así tú pides en un formulario solamente el nombre y el correo electrónico, él va a determinar automáticamente mediante la IP la ciudad y el país de ese contacto. Es decir, que tú
prácticamente dentro de los formularios que vas a hacer para tu blog, para tu sitio web, para tus páginas de aterrizaje, en ninguno de ellos tienes que pedir ciudad ni país, porque esto lo va a hacer o lo va a determinar solo por ti. O sea, lo va a hacer de manera automática. Así que no te tienes que preocupar por ese campo. Entre menos campos o entre menos información pidas, mucho más fácil los contactos van a acceder a dejarte la información. Cuando uno ve un formulario, perdón, muy grande, muy extenso, uno le da pereza inmediatamente y no lo llena. Entonces así vas a perder contactos. Así que entre menos campos pidas, mucho mejor. Para mí los campos fundamentales, nombre y correo electrónico, y en su defecto pediría, o bueno, no en su defecto, también es muy importante el teléfono, ¿sí? Esos son los tres campos que para mí son fundamentales. De ahí en adelante lo que quieras pedir está bien, pero siempre recordando que entre más campos es más complicado que la gente se te apunte a darte la información. Entonces, mira, aquí puedes seleccionar la ciudad, el país, el código postal, el código de país, que es lo mismo que el código postal, la región, la ciudad, la longitud, latitud. Puedes ubicar gente por un, eh, digamos, por un sector determinado. Eso es bastante valioso. Cuando tienes un negocio local, como por ejemplo un restaurante, tú puedes determinar no solamente la ciudad, sino que puedes añadir una ubicación exacta de longitud y latitud, y de esa manera te das cuenta quiénes son las personas que están cerca, que se han registrado y que están cerca a tu restaurante. Imagínate eso. O sea, tú saber de esos contactos cuántos están cerca a tu restaurante. ¿Qué no puedes hacer con esa información? O sea, es muchísimo lo que puedes hacer. O sea, puedes hacer promociones, puedes hacer gran cantidad de cosas, puedes darles correos con información diciéndoles que hay un día puntual para esas personas que vienen en el sector, para que obtengan descuentos en el restaurante, para que coman, en fin, gran cantidad de cosas. El límite del uso de esta plataforma, yo siempre lo he dicho, está en la imaginación. ¿Ok? Entonces, tenemos también por código postal y código DMA, que se utilizan en algunos países. Si le agregamos, por ejemplo, el país, podemos decirle que es un país exacto o no es las personas que están en determinado país, o contiene tales palabras para poder que nos ubique el país, o dice no contiene, comienza con, termina con. En fin, podemos utilizar todos esos condicionales para poder hacer la búsqueda. Finalmente, cuando tenemos la búsqueda, por ejemplo, agreguemos, bueno, sí, país, y le decimos contiene, y le ponemos acá Colombia, seguramente entonces me va a marcar el contacto. Mira que lo tengo acá. ¿Por qué? Pues porque este contacto fue registrado. A pesar de que fue registrado manualmente, va a registrarse desde Colombia, entonces por eso no lo muestra. Eso también lo debes tener en cuenta. Si tú registras manualmente y ese contacto está en Estados Unidos y haces la búsqueda, te lo va a marcar como si estuviera en Colombia porque tú lo registraste manualmente o subiste el archivo manualmente. Por eso te digo, la forma más efectiva de tener contactos bien organizados, bien segmentados acá, es que las personas se registren en tu formulario. Para los que no tienen bases de datos en este momento, no se preocupen. Yo voy a ayudarles a lograr conseguir unos buenos resultados y una buena base de datos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante en todos los cursos que vamos a estar dando acá. Ok, entonces mira, añadió Colombia. Y fuera de eso, para terminar con estas búsquedas puedo seguir añadiendo condiciones como ya te había dicho, pero lo más importante es que puedo guardar como filtro personalizado. Si hago clic acá donde dice guardar como filtro personalizado, puedo guardar esa búsqueda. Es decir, tengo una lista de 1000 personas. Le di a la lista una búsqueda avanzada o hice una búsqueda avanzada donde quise saber cuáles de esas 1000 personas son de Colombia. ¿Sí? Ya las tengo bien definidas. No importa si es una, si son 10, si son 20, si son 900, no sé. Ya tengo las búsquedas determinadas. Entonces quiero guardar esa búsqueda. O sea, quiero que dentro de la lista haya una búsqueda guardada que diga, por ejemplo, contactos de Colombia. ¿Sí? Eso es un segmento. Así es como puedes segmentar, y puedes segmentar de 1000 formas diferentes porque ya te diste cuáles son todos los parámetros de búsqueda. Entonces, puedes segmentar la gente de Colombia, puedes segmentar la gente de Perú, puedes segmentar la gente de Argentina, en fin. Y lo más maravilloso de todo es que cuando guardas esta búsqueda y alguien se vuelve y se registra, o no se vuelve, no, alguien nuevo se registra en tu formulario, en tu blog, en tu sitio web, y se agrega a esta lista donde tienes esa búsqueda guardada que se llama Contactos de Colombia. Si esa persona que se registró es de Colombia, el sistema automáticamente te la añade a tu búsqueda
personalizada. Es decir, que tú no tienes que hacer esto varias veces. Tú simplemente creas una sola vez la búsqueda personalizada y el sistema se encarga de seguir alimentando esa búsqueda personalizada mediante los parámetros que tú definiste, ¿sí? No sé si queda claro, pero es una funcionalidad excelente. Si no te queda claro, te sugiero que repitas el video porque esto es fundamental que lo entiendas. Esto hace parte de la segmentación avanzada de la que te hablaba en los videos anteriores. Si tú tienes esto claro, vas a tener muy buenos resultados. El día de mañana, si haces un evento, por ejemplo, para graficar esto más claramente, si haces un evento presencial, y ese evento presencial es solamente en Colombia, pues ¿para qué le vas a enviar una invitación a toda Latinoamérica, a todos tus contactos que están por todo el mundo? Envíaselo solamente a los de Colombia y va a ser mucho más efectivo, ¿sí? Por eso te decía también que una de las tendencias fundamentales en esto del email marketing y del marketing digital en general es la personalización, la segmentación. Ahorita no hablamos de nichos, sino de micro nichos. Entre más estrecha sea la relación y mayor cantidad de información tengas de tus contactos, mucha mayor probabilidad vas a tener de venta. Entonces, mira que esto te va a ayudar muchísimo a vender. Entonces, tengo la búsqueda acá, la guardo y luego voy a poder utilizar esa búsqueda cuando vaya a enviar un comunicado. Ten claro cómo llamamos esa búsqueda, se llama Contactos Colombia. Recuérdalo bien porque lo vamos a utilizar en unos videos más adelante donde vamos a ver cómo se crean y se envían newsletters o los comunicados, ¿ok? Recuérdalo, lo vamos a utilizar porque eso es una búsqueda que queda disponible para que nosotros podamos hacer envío de comunicados. Esa es una forma de segmentación. Espero que te quede claro. Este video es muy importante. Si no lo entendiste bien, de pronto te invito a que lo regreses y lo veas nuevamente despacio. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.